Hola, yo soy David Díez y este video pues continúa dentro de esta serie que estamos haciendo sobre formulación, desarrollo y presentación de proyectos de investigación social. Ya hablamos del planteamiento del problema, de los referentes teóricos. Si no han visto esos videos, pues les recomiendo que en este mismo canal los consulten. Y ahora en el diseño metodológico o lo que comúnmente se denomina la metodología de un proyecto. Vamos a tocar tres temas: la definición del diseño de todos los componentes y vamos a hacer énfasis en la conexión con los objetivos. En todos los casos voy a pues, ir poniendo algunos ejemplos para ilustrar pues, lo que estamos planteando. En cuanto a la definición, digamos que hay dos elementos claves. En principio, el diseño metodológico es donde decimos qué vamos a hacer, digamos un plan de actividades. Si ustedes quieren, esas actividades las podemos especificar en términos de dónde vamos a sacar la información empírica, ¿sí? O la información que responde al objeto de la investigación, ¿sí? De dónde la vamos a sacar y qué vamos a hacer con ella y cómo la vamos a analizar. Digamos que esos serían los elementos centrales. Pero varios autores nos señalan, en particular Rico y sus colegas, aquí la tengo citada, yo la he mencionado mucho en los otros videos, insisto en que es un referente muy práctico para orientarnos en este tema. Hace énfasis en que no se trata solo de decir lo que se va a hacer, sino que logremos justificar que lo que va a hacer se puede validar de acuerdo con los enfoques teóricos y los métodos pues, que nosotros vamos a justificar que elegimos para esta investigación, ¿vale? Estas referencias que yo les voy a ir citando acá, las que están así porque son las que están en la carpeta que yo les dejo el enlace de Drive, donde pueden descargar pues, los PDFs. Los otros textos, digamos, son más clásicos y a mi juicio no tan indispensables o no tan cercanos también al enfoque que yo trabajo, pero pues ahí quedan las referencias para que ustedes las puedan consultar si están interesados. Bueno, este tema de esta consistencia lógica en realidad es transversal a todo el proyecto. Volvamos a la conexión con los objetivos, vamos a ver esa transversalidad. Hablemos ahora de los componentes. Digamos que en esto no hay como un estándar universal, hay pues todavía discusión al respecto, pero digamos que en los manuales más aceptados, que aquí yo les cito sobre todo este de Hernández de Metodología de la Investigación, que ya va por su sexta edición, se hace referencia a estos aspectos. El primero es que en un diseño metodológico uno debe hacer explícito cuál es el paradigma desde el cual está mirando la problemática. Yo aquí de antemano señalo el paradigma escéptico interpretativo, pues porque a su vez este es coherente con un enfoque cualitativo o con los enfoques mixtos también, en la medida en que el enfoque mixto incluye al cualitativo y por lo tanto tiene que ver con la interpretación. Si ustedes quieren ampliar la definición de este paradigma y el contraste con otros, les recomiendo, insisto, mirar este texto de Ana Rico y si quieren profundizar todavía más, ir al texto de Habermas. Bueno, pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice el paradigma hermenéutico que es afín a un enfoque cualitativo? En realidad, estos dos aspectos son muy complementarios, el paradigma y el enfoque. Para mirar eso que nos dice, yo les recomiendo ver este video de María Amelia Galeano, una socióloga de la Universidad de Antioquia, que me parece que plantea de una manera, lo voy a decir así, muy bella, lo que significa la investigación cualitativa. Yo sintetizaría un poco lo que ella dice, plantea que la investigación cualitativa de alguna manera hace un énfasis en la condición humana tanto de los investigados como del investigador, porque en primer lugar, se supone que cuando se hace investigación cualitativa debemos ponernos las botas, estar allá donde están las personas que queremos investigar y que no simplemente las utilicemos para que nos dé información, sino que logremos una relación con ella, una cercanía, un feeling, podríamos decir, en el que nosotros debemos bajarnos de ese pedestal de soberbia, digamos, de la academia y abrirnos a aceptar quienes más saben de su realidad son las personas que la están viviendo, más que incluso el experto.
Entonces, fíjense que este tema del enfoque no es solo un asunto técnico, sino es también un asunto de cómo se comprende esa relación entre el que investiga y los que son investigados. Ahora, ese es un marco general, pero el método o los métodos cualitativos son variados. Por eso no basta en el diseño metodológico con que yo diga mi paradigma es histórico-hermenéutico y mi enfoque cualitativo. No, porque todavía queda la pregunta, bueno, pero dentro de los métodos cualitativos, ¿cuáles se está utilizando? Porque hay distintos métodos cualitativos. Por ejemplo, incluso aquí yo menciono varios, ¿no? Teoría fundada, estudio de caso, estudio cualitativo de caso, etnografía y cartografía social. Podrá haber otros que se me estén pasando, pero pues comento sobre todo los que yo he trabajado porque además ahí es donde puedo poner ejemplos. Pero incluso el asunto tiene complejidades, digamos, más arriba, porque en la teoría fundada no es lo mismo, por ejemplo, que yo me pare en Strauss y Corbin, que incluso en un trabajo previo en el que participó Strauss, que fue un trabajo con Gleiser. Gleiser y Strauss escribían, si no estoy mal, hacia 1980 más o menos. Escribían un libro, la primera versión de la teoría fundada. Allí lo que ellos planteaban es que el investigador cualitativo debía lograr llegar al campo, al terreno, sin tener unos preconceptos o unas ideas previas sobre lo que iban a observar, ¿cierto? Eso suena, digamos, interesante, pero poco a poco Strauss de Gleiser, porque planteaba o reconocía más bien que cuando uno llega al campo, no va a mirar lo mismo si es hombre o si es mujer, si ha estudiado una carrera o si es otra, uno necesariamente tiene preconceptos y más bien entonces lo que propone Strauss en esta nueva versión que hace con Corbin es más bien ser consciente de esos temas con los que uno llega al campo para poder ponerlos en pausa y abrirse al conocimiento del otro y a la final lograr una mezcla entre ambos asuntos, ¿cierto? Pero bueno, para profundizar en eso, pues mi recomendación es que lean a Strauss y Corbin y miren las pautas, ¿no? Porque cada uno de los ejemplos que les voy a poner tiene una cantidad de pautas para su desarrollo. Por otro lado está el estudio de caso. Jean y Stake son como los principales referentes del estudio de caso. Yo personalmente no los trabajo a ellos, ¿por qué? Porque ambos consideran muy importante la inclusión de cualitativos. Yo no digo que no sea válido, pero me gusta más trabajar lo cualitativo. Entonces, por eso lo que yo uso y lo que les recomiendo a quienes pues tengan afinidad con lo cualitativo es trabajar el estudio cualitativo de caso. ¿Sí? Ahora, si tienen, digamos, el bagaje para mezclarla, les va a servir mucho mirar a Jean. Yo les voy a dejar en la bibliografía una parte del libro de Jean, no lo he conseguido completo, pero aquí en este pues se habla como de alguno, tiene algunos de los capítulos generales de Jean. Bueno, por otro lado, hasta aquí pongo en negrilla, pues yo soy antropólogo y además trabajo la etnografía reflexiva de estas dos autoras, Guber y Au. Les dejo el texto de Guber. Sobre todo, van a ver más adelante cuando hablemos de las técnicas, sobre todo la observación participante y de las entrevistas semiestructuradas, que este trabajo de la etnografía reflexiva ayuda mucho a comprender cómo hacer entrevistas, sobre todo el arte de la no directividad, menciona Guber, ¿no? Cómo hacer para conversar con el otro y no preguntarle directamente lo que uno quiere saber, sino, digamos, desarrollar esa habilidad de diálogo para que el otro naturalmente exprese, pues naturalmente hasta donde más se pueda hacer natural, porque obviamente es artificial que uno vaya a investigar a los demás, ¿cierto? En sus vidas personales, pero sí es todo un arte, es el arte del buen conversador, ¿no? Poder hacer las preguntas que detonan en el otro respuestas amplias, extensivas. Bueno, y la cartografía social, que no la he trabajado, pero la menciono ahí porque le puede interesar, por ejemplo, a arquitectos que se estén acercando a lo humano, pero pues la verdad no lo manejo, pero ahí lo dejo enunciado. Bueno, resulta que entonces después de que ustedes señalan los métodos, deben especificar qué técnicas trabajan. Es importante saber que, por ejemplo, haciendo teoría fundada, ustedes pueden combinar grupos focales con entrevistas, incluso con análisis de discurso. Depende, ¿sí? ¿Y de qué depende? Aquí me adelanto un poquito de los objetivos. Usted por cada objetivo, aquí pongo un ejemplo de análisis bibliométrico, bueno, análisis determinados, pero según los objetivos específicos que usted haya construido con su tutor, pues va a necesitar como combinar este menú de técnicas, pero lo importante es que sean coherentes con los métodos y los autores que ustedes lean. ¿Cómo van a saber que es coherente? Tienen que leerlo.
tienen que leerlos y estar muy atentos a que no haya contradicciones ilógicas en lo que ustedes planteen. Bueno, si ustedes quieren tener un panorama en profundidad de las técnicas de investigación en ciencias sociales, les recomiendo este texto de Delgado y Gutiérrez, que se los dejo ahí en carpeta, donde hablan, pues valga la redundancia, en profundidad de varias técnicas: autoobservación, observación, entrevistas psicológicas, grupos focales, grupos de discusión, en fin. Pero ya para algo más práctico, si ustedes están en un nivel de pregrado y están, digamos, también pues con limitaciones de tiempo, les recomiendo que lean el texto de metodología de la investigación, que también está en la carpeta, y ahí los autores de manera muy sucinta describen las técnicas. Ahora, sí es cierto que como es tan sucinta la descripción, a veces se quedan un poco cortas. Por ejemplo, a mí en la autoobservación sí me parece muy importante trabajar a Delgado y Gutiérrez, ¿no? Bueno, entramos ahora ya a técnicas directamente y técnicas que yo he trabajado en las que me siento pues más cómodo para brindarles ejemplo. La autoobservación, que fue mi primera etnografía, 6, ustedes la pueden leer en mi artículo Propina de Economía del Don. Yo les recomendé en un video anterior que se afilien a esta red social academia.edu, es completamente gratuito. Allí yo, por ejemplo, tengo todas mis publicaciones, como esta que les menciono de Propina y Economía del Don, para que la puedan descargar, mirarla y pues conocer con un ejemplo directamente en qué consiste analizar una autoobservación o hacer una observación participante en un escenario específico. Ya si quieren profundizarlo más, insisto, les sirve mucho leer a Google, o hay otros textos ya clásicos de Dilheims y Irving Goffman, ya en el ámbito de la sociología o la etnometodología, que les podrían interesar. Grupos focales también he trabajado, incluso en este caso fue una investigación mixta en la que combiné, apoyándome con un estadístico, encuestas y grupos focales. La investigación está también acá, por un rostro joven del sindicalismo colombiano, se llama. Aquí está Aprender en el Camino. La pueden descargar y mirar pues cómo fue, cómo se hicieron y sobre todo cómo se presentan los análisis de los grupos focales, porque a veces sirve mostrar ya la parte final del proceso, de cómo la va a diseñar. Cuando se trata de entrevistas, que les decía, esta arte del diálogo y de lograr encontrar en esa conversación con los otros respuestas a las preguntas que uno se hace, está este artículo, ¿sí? Eh, Género, trabajo y proyectos de vida, está la versión en artículo, o para quienes estén pues muy encarretados con el tema o estén haciendo una tesis pues de doctorado de mayor profundidad, también está aquí el libro, ¿sí? Lo encuentran ahí. Bueno, también hay análisis de discurso, el discurso o el contenido en algo que aparentemente puede parecer superficial como una telenovela. Yo personalmente he hecho algunos análisis de novelas o de videos de YouTube que se pueden entender como análisis del discurso y están los referentes teóricos también ahí en la página de Academia, como les mencioné. Hay, bueno, otras técnicas que yo personalmente no manejo, pero que me parecen muy interesantes, análisis histórico. Aquí les pongo algunos referentes, esto ya para personas que estén muy interesadas en trabajar lo histórico. Seguramente se me estarán pasando muchos referentes, pero estos les pueden dar pues un panorama. Ahora, bueno, los instrumentos. La idea es que ustedes en el diseño no solo digan, bueno, vamos a hacer entrevistas, sino que incluso lleguen al punto de detallar esas entrevistas, cómo las organizan. Esto tiene que ver con algo que vimos en el video anterior, que es el sistema teórico y de categorías metodológicas. Aquí lo reitero muy brevemente, pues para no repetir todo lo ya dicho en otro video. Miren, cuando uno está haciendo el anteproyecto, es muy útil hacer esta, que en el video anterior lo llamábamos el sistema teórico, que es una tabla donde uno plantea, bueno, cuál es la pregunta general, se deriva del objetivo general, ¿sí? Cómo se divide esa pregunta en varias categorías y cómo conecto yo esas categorías con técnicas que voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, miren que acá digo, bueno, ya para mirar en la práctica estos conceptos, yo necesito listas, en este caso eran entrevistas, divididas en un antes, una hora y un después. ¿Por qué? Porque la categoría, en este caso de proyectos de vida, implica una temporalidad, ¿sí? Ahora, ¿eso cómo se traduce en un instrumento? Ustedes cogen las categorías ya definidas a partir de autores que hayan leído, a partir de una juiciosa revisión teórica,
y van a construir entonces el orden o la secuencialidad de cómo van a ser las preguntas. Miren en este caso, entonces aquí está la categoría gruesa, temporal, ¿sí? Y aquí están preguntas en las que ya se va, digamos, aterrizando a un lenguaje cercano al entrevistado, ¿sí? Digamos que aquí yo estaba rastreando expectativas, proyectos y metas, ¿sí? Entonces yo les preguntaba a usted cómo se ven los labores, o qué se imaginaba, en qué se imaginaba trabajar antes de haber entrado a este trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y comenzaba a conversar con la gente. Entonces esto es como una guía para uno hacer las conversaciones. Como son entrevistas semiestructuradas o etnográficas, que son muy abiertas, no quiere decir que si la persona comienza a hablarme del futuro, entonces yo le diga, no, 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 es que estamos en el presente. No, ahí está la técnica y el componente humano. Uno debe ser flexible, pero también tener la habilidad para ir, digamos, verificando que se vayan abordando los temas, así sea en desorden, ¿sí? Y ya después de eso, ¿qué va a salir? Una cantidad de información. Me adelanto un poquito, me salto aquí a los procedimientos, donde aparece el manejo de software, pero más que software, entender cómo se organizan los datos, porque el software le ayuda a su mente a organizar y a interpretar, pero usted es el que organiza e interpreta finalmente. Este libro les ayuda mucho, también está en la carpeta que les dejo para, para poder organizar la información. Y bueno, antes de irnos hasta por allá, estaba la población y la muestra. Aquí hice lo que les comento que se hacen en las entrevistas, que hay cierta flexibilidad, pero lo importante es abordar los puntos. Población y muestra. Bueno, ¿cuántas personas o situaciones o escenas o libros o novelas o publicaciones en Facebook, lo que sea que ustedes vayan a mirar, definir cuánto es el total de poblaciones que tienen, de individuos o elementos que tienen las características que interesan para el estudio y cómo usted establece unos criterios que lo lleven a una muestra específica? Ah, bueno, para estos criterios se pueden apoyar en Hernández. Hay unos criterios como bola de nieve, que una persona lo va llevando a otra, o simplemente voluntariedad, o que hay unos casos que contrastan con otros. Bueno, hay diversidad de criterios. En la mayoría de los casos, la investigación cualitativa no busca probabilística, entonces no se establece la muestra desde criterios estadísticos, pero sí tiene que haber algún criterio, ¿no? Algo que les recomiendo, que les ayuda mucho para clarificar el tema de población y muestra y entender las conexiones con el marco teórico, es la diferencia entre fuentes de primera mano y fuentes de segunda mano. Humberto Eco lo explica muy bien, lo señalo de manera breve, y es las fuentes de primera mano es eso que uno va a ir a mirar en el campo, de alguna manera, y las fuentes de segunda mano son las perspectivas teóricas que yo leo en otros teóricos, en otros autores, para hacerme una mirada sobre lo que voy a ir a ver. Me explico. Yo diseñé, por ejemplo, el instrumento para las entrevistas a empacadores de supermercados. Cuando yo iba a preguntarles sobre el trabajo, para yo definir trabajo productivo y familia, y también para incluir el trabajo reproductivo, no solo el productivo, esto es una categoría de género, de autoras feministas, en mi caso me dirigía a la doctora Luz Gabriela Arango, que ya falleció. Eh, entonces, esas fuentes que yo leí para establecer estos conceptos eran la segunda mano. Y la primera mano sería esa información, valga la redundancia, de primera mano que obtengo con los entrevistados, en este caso con los empacadores. Todo esto, a ver, como ustedes están viendo, implica leer mucho, o sea, la metodología también implica leer para tener claridades y sobre todo para poder llegar al final y decir, mire, es que yo estoy utilizando este método porque es el más coherente con este objetivo, ¿sí? Pero eso usted solo tiene muy claro los objetivos y cuando conoce los métodos para saber qué es afín con qué y qué no, ¿sí? Mi recomendación es que en general puedan combinar estudios que en un primer momento, por ejemplo, tengan bibliometría y en el segundo momento tengan una búsqueda más comprensiva. Pongo un ejemplo, pues mi tesis doctoral. Había un primer momento que era de establecer relaciones teóricas, ahí servía mucho la bibliometría. En otro video pues hablaré en qué consiste la bibliometría. Y ya después sí me enfocaba más al objeto de comprender, ¿no? Que comprender ha sido un verbo muy discriminado en la investigación social, pero como lo explicaba en los dos anteriores videos, realmente cada vez surgen más estudios que muestran que explicar no es superior a comprender. Los verbos pueden ser igualmente complejos. Lo importante es saber qué técnicas me permiten a mí responder a qué objetivo. Bueno, eso sería hasta ahí. Cualquier duda, como siempre, me comentan en los comentarios, valga la redundancia.
Que estés muy bien, muchas gracias.